Entonces vamos a avanzar al versículo 28, que es el tercer tipo de diezmo. Dice lo siguiente: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Este es lo que se conoce como el diezmo para los necesitados. Entonces es algo muy importante. Imagínense que uno de nosotros tiene necesidad. Sandrita, necesito un poco de dinero. Y la Sandrita dice, faltan 2 años, pero espérese 2 años para darle el diezmo de los necesitados. Entonces, no puede ser así. Claro, entonces, más bien, ¿qué dice Marcos 25, 35 al 41? Hay una pregunta. Se supone que en esa época estaban bien marcados los años séptimos, o sea, todo el mundo sabía cuándo eran. Entonces no dependía de, bueno, tal vez una condición como que la que yo me ponía a pensar, ¿no? Hay gente de los alrededores de Israel que se están convirtiendo a la fe y vienen y dicen, yo recién me entero que ha habido que guardar esto. Pero ellos no es que adoptaban sus años como el entrar a la fe, sino se acoplaban a los años que ya estaba llevando el pueblo como tal. Entonces sabían claramente cuándo era el tercer año, cuándo era el séptimo año y otra vez empezaba el ciclo. Ahora el día, ¿cómo haríamos? Si eso no tenemos esos tiempos claros. Pues es súper complicado. Primero, ¿por qué? Porque este era el diezmo que no se tenía que llevar al templo, sino que se comía en su ciudad. Nosotros ya no tenemos que llevar al templo ningún diezmo, sino que todos los estamos haciendo en la ciudad de origen. Segundo, esa cuenta se habrá perdido después de la destrucción y la persecución que había. Porque con el expatriamiento cada vez mayor de los judíos y con la manera que tenían que ocultarse, porque si se veía que alguien guardaba mandamientos, chao. Entonces es difícil hacerlo ahora de esta manera de cada 3 años, porque justamente mi papá decía, ¿cuál sería el año de partida? ¿Desde dónde se tomaría el tercer año? Desde que inició la congregación, desde que empecé a ser creyente, desde que obtuve el primer ingreso. ¿Desde dónde se contaría los 3 años? Tercer lugar, ¿qué pasa si alguien me necesita y no estoy en el tercer año? ¿Qué le digo? Que espere. Vaya a buscar el hermano que esté ya en el... Claro. Vamos a ver qué nos dice Marcos. Eso está como el cartero que dice, hoy no fío, mañana sí. Marcos 25. No, espere. No hay 25. Ya les digo. Mateo 25, 35, por favor. Dice lo siguiente. Entonces, desde el versículo 34, el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, amén, amén les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Esta es la manera que dice el Señor de repartir el diezmo a los necesitados al instante, en un primer lugar.
porque si lo limitamos al tercer año, tal vez ya ni llegue al tercer año. Entonces es difícil cumplirlo así, porque bajo esta lógica solo el tercer año sería para los necesitados. Pero no es que en 2 años entonces nadie tiene necesidades, ¿no? Entonces hay que entenderle bien esta situación. Y esto de descuidar al huérfano, al extranjero, al pobre, es fuertemente penalizado. Les voy a leer Jeremías 5, 26, 31. Si desean pueden ir. Dice lo siguiente: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas. Llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron, se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. Los hechos del malo no juzgaron. Los hechos del malo no juzgaron. La causa del huérfano, con todos se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice el Señor, y de tal gente no se vengará mi ser. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán cuando llegue el fin? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que las iglesias que más roban el diezmo son las más llenas. Aquí está diciendo: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por su propia mano. ¿Y qué fue lo peor? Que mi pueblo así le gustó. Eso es extraño, porque donde se pide el diezmo honestamente, de 1, 2, pero si hay alguien que lo pide para su uso personal, yo no sé por qué ahí sí a la gente le gusta entregar la casa por poco. Es increíble. Y aquí menciona esto Jeremías. Así le gusta a la gente, donde les opriman, donde les roben, y eso dice el apóstol Pablo. Si viene alguien predicando este tipo de cosas, a él sí bien le tolera. Pero el apóstol Pablo que decía: tolérenme a mí un poco de locura, aunque sea. Vamos a ir a 2 Corintios 9, 7 al 12 para ir terminando. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y esto lo hablamos al principio. No tengo que diezmar porque necesito que Dios me devuelva. No es una casa de... ¿Cómo es de estas empresas donde se mete dinero y se recupera las pirámides? Sí, exactamente. Las iglesias no son pirámides. Entonces no den por necesidad, ni tampoco por tristeza, porque Dios le estoy robando a Dios y porque Dios necesita. O porque el pastor me está gritando ladrón. Que no sea así, porque Dios ama al dador alegre. Pero ¿cuál es la alegría? Guardar los mandamientos. No quiere decir ir con la sonrisa a dejar el diezmo. No quiere decir eso. Quiere decir que estés alegre por guardar el mandamiento, que no pienses que Dios te va a devolver, ni que pienses que así ya vas a estar en paz con Dios. Porque no por obras de ley se va a justificar el hombre, ni por dar el diezmo. Entonces, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, no todo dinero, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, nuevamente lo suficiente, no en demasía, abunden para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia, para que estén enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Entonces aquí en este momento dice: no solamente suple a los santos, también a los pobres. Lo cité, pero aún así la gente no dejaba de dar, porque es llegar a entender el hecho de recibir y no de dar.
que no es la cantidad, siempre hemos dicho, no se trata de lo que das, sino para qué lo das, porque su justicia permanece para siempre. Me gustó mucho ese versículo. Repartió, dio a los pobres, no solo a los pobres. ¿Se acuerdan que leíamos a los pobres de espíritu? Y nos hicimos todo un debate tratando de adivinar qué era ser pobre de espíritu. A ver, vamos a leer. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan qué era ser pobre en espíritu? Los pobres en espíritu, los de mentalidad pobre, es decir, que no ponen en sus riquezas la confianza, porque ellos heredarán el reino de los cielos. No era de entender, es que yo tengo poco Espíritu Santo y necesito que Dios me dé más Espíritu Santo, o algunas cosas medias raras. Ser pobre en espíritu es tener la mentalidad de que Dios me da lo necesario. A ver, bienaventurados los pobres en espíritu. Decíamos que no se trata de tener poquito Espíritu Santo y que le estoy pidiendo a Dios más Espíritu Santo o cosas medias raras. Pobres en espíritu. Hablábamos de que el espíritu también se asocia a los pensamientos. Entonces, en otras palabras, dice, bienaventurados los de mentalidad pobre. Es decir, los que no aman el dinero, porque de ellos es el reino de los cielos, porque hacen riquezas donde ni el ladrón ni la polilla entran. ¿Ya? Finalmente, quiero aclarar algo también. Ya terminando con esto de los 3 tipos de diezmo, no hay mucho que añadir, sino que lo que es para el que sirve, para las fiestas y para los necesitados. Ya, no hay muchas vueltas que darle, no hay misticismo en eso, no hay que hacer un estudio muy amplio. Vamos a ir a Marcos 7, 9 al 13. El diezmo no puede ser pretexto para desamparar a los que me rodean o a mi familia. Les decía también, versículo 9, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, ustedes le dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarles porque he jurado a darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Entonces no puedo decir, papá, te toca pasar hambre porque ya di el diezmo a la iglesia o en mi propia casa. ¿No? El que no provee para su hogar. ¿Y qué les dijo a los fariseos? Han desatendido lo principal de la ley, la justicia, el amor y la fe. ¿Ya? Entonces, primero mi casa. Hablamos de situaciones precarias, ¿no? Obviamente. La preeminencia la tienen mis familiares y la vida. No al revés. Porque de esas cosas no se agrada Dios. Entonces, eso quería dejar en claro. ¿Sí? Bien. Entonces, el comentario final. Justo le comentaba a Carlitos ayer en el estudio de las Misbot de Eric. Justo tocó un tema referenciado al diezmo. Que me quedé así, como que justo lo había preguntado el hermano Lenik la semana anterior. Entonces, primero mencionó este tema de que los sacerdotes, pastores, etc., también diezman. Y me preguntaba y decía, pero hasta ahí nomás llegaba el discurso del diezmo, o sea, tampoco, incluso en el mundo creyente y hasta donde yo sabía, nunca escuché el de, no, es que nosotros también diezmamos. ¿Y para qué es ese diezmo? O como que se daba explicaciones, sino más bien un tabú.
Y hasta falta de respeto, como decía Carlitos, de estarle preguntando al pastor así como que, oiga, usted ya diezmó. O sea, si es el que se supone, ¿no? Que debería ser lo primero. Y otra cosa que me pareció también interesante es que dijo que había como que un equilibrio, o sea, entre proveer para la casa, que es lo que primero se nos ha mandado, el que no provee para su familia ha negado la fidelidad de nuestro Señor. Y tampoco por decir, bueno, esto es todo para el templo, todo para el templo, todo para el templo, o esto es todo para mi casa, todo para mi casa, y como que mantengo en lujo a mi casa y descuido por acá el templo. Él lo puso así como que, bueno, no nos va a pasar nada por no comer carne, ¿no? Pero sí puede llegar a pasar como que estamos tal vez muy acostumbrados a un estilo de vida muy, muy cómodo, se podría decir, que yo creo que una comodidad es como que ya lo peor, y a causa de eso pongo excusa o pretexto para desproveer o desatender tal vez algo para el Señor, pero que el Señor nos dé como que esa capacidad para mantener el equilibrio entre nuestras casas y también el lugar del Señor, ¿no? Eso. Y otra parte que le estaba viendo también es que los levitas, todos como, bueno, aquí en mi Biblia dice, se les ha entregado el trabajo más fuerte, el de toda la parte del templo, o sea, que los sacrificios, que y en este contexto, ya en el mundo que vivimos, es como que más bien sírvanme, o sea, como que la parte más fresca, se podría decir, las llevan los líderes o quien el Señor ha puesto en la cabeza, cuando en realidad es todo lo contrario, o sea, es quienes primero deben estar ahí poniendo el pecho a las balas y en todo sentido, porque por lo general se ve eso en el pueblo, que como abejitas estamos de aquí para allá, pero los líderes, o sea, no nos han pasado. Pero no, o sea, pues se ven muchos ejemplos, ¿no? De congregaciones que, pues la cabeza bien, gracias, ahí sentada, mientras el pueblo ya haciéndose 8 de aquí para allá. Y no se trata de eso. Y también había un comentario que me pareció muy, o sea, interesante, que decía que en este tiempo como que se ven sueldazos de pastores, rabinos, de 100,000, 10,000, no sé cómo. Y claro, o sea, si nos vamos en ese enfoque, entonces quiero ser pastor, no tanto por el amor a la palabra, sino por lo asalariado que leíamos. Pero me impactó algo que dijo, que el diezmo no es como que, bueno, hoy día tengo un carro y mañana ya quiero cambiar de carro, sino hasta que se le rompa el carro, hasta que ya no sirva, pues porque el Señor ha provisto ese, y no es a gusto de una persona, y lo dijo, ¿no? Con ese ejemplo. Ya, pues, pues yo sí pensé, y claro, también él lo dijo, sonaría algo lógico, algo, o sea, es verdad, no es como que para cubrir un deseo, sino más bien la necesidad pero a veces como que en el furor del momento tal vez, o como se presente la situación, no lo vemos. Y que quede bien en claro que, o sea, ante todo el Señor no nos ha mandado a cubrir excentrismos o no sé, algo que esté por, no sé, como deseo nada más, sino para necesidad y propósito de Él mismo. Eso le había comentado. Con eso vamos a acabar el estudio de hoy, y a los hermanos que nos van a escuchar, un fuerte abrazo.